Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión, a nuestro tiempo con Dios. A nombre del Señor Jesucristo, a nombre de Manantial Hogar Espiritual, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo de alabanza, a este tiempo de consideración y reflexión sobre su palabra. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Bienvenidos todos, todas, tanto en el Facebook como en la plataforma de Zoom. Nos alegramos mucho y nos gozamos de que nos acompañen en esta tarde. Vamos a poner nuestro tiempo delante del Señor. Les pedimos que por favor oren por nosotros para que esta reunión, para que este tiempo y este mensaje puedan cumplir el propósito de nuestro Padre en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu presencia. Sabemos, mi Dios, que tú estás aquí con nosotros porque hemos venido delante de ti con un corazón interesado en ti, Señor, perfectamente identificado contigo. Queremos alabarte, queremos expresarte nuestro canto, nuestra gratitud, nuestra exaltación, Señor, porque sabemos que solo tú eres digno de recibir la exaltación, la alabanza, la adoración. Te damos muchas gracias porque nos permites hacerlo a través de estos medios de comunicación tan especiales, tan modernos, tan llenos de tecnología, pero que tú mismo aprovechas para que podamos nosotros utilizar y recibir el beneficio de poderlos aplicar a nuestro tiempo contigo. Muchas gracias por todo esto, Señor, y gracias por cada hogar, por cada familia que se está sintonizando en esta señal. Muchas, muchas gracias. También, Señor, queremos ponernos de acuerdo para bendecir a todos aquellos grupos, ministerios, congregaciones en donde se está predicando tu palabra, la sana doctrina. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada hombre y mujer que está proclamando tu grandeza, tu poder, tu gloria en esta tierra de México. Bendecimos nuestra nación con la palabra de Dios. Bendecimos con una exposición plena de costa a costa, de frontera a frontera. Señor, te pedimos que tú llenes México con tu palabra y que cada día seamos más y más los mexicanos que te conocemos, que te entendemos y que ponemos por obra la palabra que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por todo esto, Señor. Amén. Ahora pues vamos a alabar al Señor y como siempre lo hacemos, pues lo hacemos con su palabra. Aleluya. Y esta está basada en uno de los párrafos de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y dice así, permítame un segundito, un detallito. Listo. Dice así la escritura. Pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible agradar al Señor. Es imposible agradar al Señor. Pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible
sin fe es imposible, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible agradar al Señor. Es imposible agradar al Señor. Si crees en Dios no serás avergonzado. Si crees en Dios no serás avergonzado. Si crees en Dios no serás avergonzado, pues el Señor te recompensará. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Si crees en Dios no serás avergonzado. Si crees en Dios no serás avergonzado. Si crees en Dios no serás avergonzado, pues el Señor te recompensará. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible con la fe del Señor. Pero sin fe es imposible. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia entraré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia entraré. Ante ti hallaré paz en mi alma. Ante ti entraré adoración. Ante ti hallaré paz en mi alma. Y por siempre en tu gracia entraré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia estaré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia estaré. Ante ti estaré con alabanza. Ante ti abriré mi corazón. Ante ti postraré toda mi alma. Y por siempre, por tu gracia, estaré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré.
presencia viviré. Aleluya. Gracias, Señor. En tu presencia vivimos, Señor. En tu presencia postramos nuestro corazón y tú no echas fuera un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce tu grandeza, que reconoce tu poder, que reconoce tu gloria. Muchas gracias, Padre, porque podemos venir delante de ti. Amén. Aleluya. Muy bien, pues nuevamente, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro tiempo, este tiempo hermoso que Dios nos permite disfrutar cada semana, cada domingo al mediodía. Y bueno, pues nuestro tema de hoy, nuestra reflexión de hoy se llama No es lo mismo. Hace un momento cantábamos, pero sin fe es imposible, pero con fe todo es posible. No es lo mismo. Pero sin fe no podemos agradar a Dios, pero con fe podemos agradar a Dios a tal grado de que Él nos considere sus propios hijos. Entonces, realmente no es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas con respecto de este tema. Desde hace unas semanas, les platico, el Señor me ha permitido considerar lo que significa tener a nuestros padres o no tenerlos. En una de las paredes de la escalera de la casa tenemos una ampliación de unos 60 centímetros por 45 más o menos, en blanco y negro, de una fotografía que tomé hace muchos años en el jardín de casa de mis papás y que inicialmente se la habíamos regalado a ellos. En alguna ocasión, no sé, en algún aniversario o en algún momento les habíamos hecho ese bastidor, un bastidor de madera con la fotografía y se las regalamos. Y ellos precisamente la tenían en una de las paredes del cubo de la escalera de su casa. Bueno, pues con el tiempo, cuando fallecieron mis papás, cuando se vendió su casa, pues entonces cada quien de nosotros, sus hijos, recuperamos conservamos algunas de las cosas que les habíamos dado y entre esas cosas estaba esta fotografía. Y bueno, ahora está en estas paredes. Y bueno, el asunto de esto que les platico es que en la foto aparecen mis papás, por supuesto, con los nietos que hasta ese momento habían tenido. A la izquierda de la imagen, mi mamá abrazando con su mano derecha a su primer nieta, su princesa, que le decía, la hija mayor de mi hermano. Ella ya tenía 4 años y estaba sentada sobre una de sus piernas. Con su otra mano sujetaba a mi hijo mayor, lo abrazaba, que estaba también sentado en la otra pierna, recargado en ella. A la derecha, mi papá sentado sobre el pasto, con sus piernas extendidas hacia adelante, abrazando a su derecha al hijo menor de mi hermano mayor, y el hijito, también el mayor de mi hermana, también ahí al centro de la imagen, recargado sobre la pierna de mi papá. Una escena muy, muy bonita, una escena que nos recuerda ese momento, un pequeño picnic que se organizó ahí en casa de mis papás y que pudieron estar ahí presentes sus nietos, los que había hasta ese momento. Bueno, pues resulta, eso nada más como detalle curioso, los 3 varoncitos, los 3 nietos que tuvieron mis papás, nacieron con diferencia de 1 mes y días. Primero nació nuestro hijo en junio, luego en agosto, a principios de agosto, nacieron los otros 2 varoncitos. Y bueno, pues era una terna y gracias a Dios hasta el día de hoy, ya han pasado bastantes años de todo esto. Conservan su relación, se llevan muy bien. Le doy gracias a Dios por la vida de mis sobrinos y por la relación que tienen con mi hijo. Bueno, esa foto me gusta mucho desde ese día que la tomé, pues la tomé por eso, porque me gustó mucho la escena, el momento.
La retraté y luego la hicimos un poquito grande. Y esta es una foto que refleja ese día, es un día muy bonito con mis padres. A diferencia de otras personas que tienen la costumbre de hablarle a las fotografías de sus seres queridos que ya están ausentes, o incluso que les hablan aún sin fotografías. Al ver esta foto, las veces que subo o bajo por la escalera de mi casa, yo recuerdo y bendigo a Dios por haberlos tenido y por todo el amor y el cuidado que recibí de ellos, a pesar de que yo no era un hijo modelo. Pero con cierta frecuencia me pregunto, ¿cómo sería mi vida si ellos estuvieran todavía? Y yo puedo responder, no es lo mismo. No es lo mismo que ellos estuvieran a que ellos no están. Ahora, en todo esto, veo que algunos amigos que tienen a su mamá, a su mamá todavía, porque habitualmente el papá muere primero, a su mamá, cómo las procuran y atienden hasta donde sus posibilidades y aún ellas mismas lo permiten. Pero también veo a otros que simplemente viven como si ya no existieran sus padres. Simplemente se olvidan de ellos, a lo mejor los tienen presentes, pero no son ya tan importantes. O sea, da igual. O sea, hay para quienes la verdad da igual que estén o no estén los papás. De todas maneras, nunca los procuran, nunca los buscan, nunca les llaman, en fin, es una serie de cosas. Y bueno, ciertamente, pues lo hemos podido constatar trabajando con personas de edades mayores, pues como muchas veces en el corazón de las personas mayores hay un cierto, una tristeza por el descuido que muchos de los hijos tienen hoy en día con respecto de sus padres, y otros padres que desgraciadamente sufren del abuso de los hijos, el abuso económico, el abuso afectivo, el abuso en sus propiedades, en sus bienes, en fin, en sus pensiones. Muchas veces también hay un abuso por parte de los hijos. Entonces, bueno, es una reflexión que he podido hacer. No es lo mismo que estén nuestros padres a que no estén. Y bueno, yo sé que cada situación es diferente, y para muchos será también pues el hecho de considerar la presencia o no de sus padres, pues también será una situación respecto de cómo les haya funcionado o cómo haya sido su realidad como hijos. Pero bueno, eso es otro punto. Entonces, bueno, en mi caso personal, cuando nuestros hijos eran chicos, frecuentemente mis papás eran su guardería. Desde que conocimos al Señor, ellos fueron de muchísima ayuda para nosotros. Nuestro entusiasmo por las cosas de Dios nos impulsaba a aprovechar cualquier evento que había, cualquier reunión, cualquier enseñanza, cualquier seminario, y siempre recurríamos a ellos para que nos ayudaran recibiendo a nuestros hijos. Los llevábamos a su casa, al terminar el evento íbamos y los recogíamos, y bueno, por lo general siempre tuvieron la disposición y el buen ánimo de apoyarnos con esa situación. Fueron un gran soporte para nosotros todo ese tiempo. Ya mayorcitos, que nos animamos a dejar a los niños solos, solo teníamos a Sandra y a Danilo el mayor, los dejábamos solos, y entonces en ese tiempo mi mamá se convirtió en el 911 de mi hijo Danilo, que siempre la llamaba por teléfono cuando nosotros salíamos, la llamaba por teléfono, y bueno, y se quedaba ahí platicando con ella y ella con él, incluso hasta que el niño se sentía cansado y se iba a dormir, o simplemente hasta que se quedaba dormido en el teléfono. Siempre contamos con esa disposición de nuestros padres, en especial de mi mamá, para escuchar lo que mis niños tuvieran que decirles. Ahora, no es lo mismo que ellos estén a que no estén. Yo ya entendí, la pregunta sería, para quienes todavía los tienen, si pueden distinguir la diferencia entre tenerlos y no tenerlos. Ahora, pero de la misma manera,
como sucede con los padres terrenales, con los padres naturales, sucede con Dios. Muchos ni siquiera saben que Dios existe o simplemente no lo creen. Y si llegan a creer, jamás lo podrían imaginar o aceptar incluso como el Padre que Él es. Todos sabemos que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo lo siguiente, Mateo capítulo 6, a partir del párrafo número 7. Dice, cuando ores, les enseñaba Jesús, cuando ores, no parlotees. Me gusta esta versión. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Esto es, los que no conocen de Dios. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sé si les suene parecido o semejante, familiar. Dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Y aquí Jesús ya les está diciendo a los discípulos, tu Padre, y nos lo está diciendo a nosotros. Jesús, quien es la verdad, nos está diciendo que Dios es Padre y que todos nosotros tenemos la oportunidad de venir ante nuestro Padre, no solo ante el Dios poderoso, creador y sustentador del universo, sino que podemos venir a Dios como nuestro Padre, con esa confianza. Hace un momento cantábamos, en tu presencia entraré, en tu presencia viviré, con esa confianza con la que podemos nosotros relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Entonces, dice aquí, dice, no seas como ellos, porque tu Padre, dice el verso 8, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Digo, si nosotros como padres en lo natural nos damos cuenta de aquello que necesitan nuestros hijos, ¿cuánto más no se dará cuenta nuestro Padre Celestial de todo aquello que nosotros necesitamos? Dice el verso 9, en la instrucción de Jesús a sus discípulos, les dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro, y ahí considerando que es Padre de todos nosotros. ¿De todos nosotros quiénes? Los que creemos, los que estamos bajo su abrigo, bajo la sombra del Altísimo, los que estamos, los que nos congregamos en uno. Hace un momento, al empezar nuestra reunión, oramos por todos los grupos donde se está predicando la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos esta disposición de orar por todos? Porque el anhelo del Señor es que seamos uno. El anhelo de Dios es que seamos uno, todos los creyentes. Obviamente todos los creyentes en Jesucristo. Porque si lo dejamos en creyentes solamente, alguien dirá, sí, yo creo en el árbol y yo creo en la piedra. No se trata de eso, de todos los creyentes en Jesucristo. El Señor quiere, anhela que seamos uno. Entonces, bueno, dice Padre nuestro, esto quiere decir que es Padre de todos nosotros los creyentes. Padre de todos nosotros. Y dice que estás en el cielo, sea por siempre, sea siempre santo tu nombre. Lo voy a leer de corrido. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Sí, si alguien piensa que en el cielo pasa como en la tierra, de que pecadores unidos jamás serán vencidos, eso no existe en los cielos. Aquí en la tierra es donde el ser humano tiene la oportunidad y la posibilidad de expresarse, de opinar, de considerar, de decir, de gritonear, de marchar, todo eso. Sí, en los cielos el asunto es diferente y llegará el momento en el que en esta tierra también el asunto sea diferente. Y dice aquí entonces, dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Como buen padre,
Nuestro Dios nos alimenta cada día. Si tú sientes que lo que tienes en tu mesa es por tu esfuerzo y dedicación, olvídalo. Necesitas entender que lo que tenemos, todo beneficio que tenemos en esta vida, es porque Dios nos ama y porque Él es el que pone su bendición y su favor sobre nuestra vida. Y por eso es que podemos nosotros tener alimento en nuestra mesa. Bien, entonces dice, perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Una pregunta, ¿hemos perdonado a los que pecan contra nosotros? ¿O los seguimos reteniendo y los tenemos atados y recontratados y encadenados? Dice, no permitas, verso 13, que cedamos ante la tentación. Dice, sino rescátanos del maligno. ¿Por qué? Porque la tentación es la carnada que usa el enemigo, nuestro enemigo, para mantenernos cautivos, para mantenernos lejos de Dios, para mantenernos humillados, vencidos. Eso es lo que usa Satanás, la tentación. Y dice, verso 14, si perdonas a los que pecan contra ti, está hablando Jesús a sus discípulos, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Por eso es tan importante que no estemos nosotros con ese sentimiento de falta de perdón hacia muchas personas, aunque nos hayan hecho un daño terrible. La orden no es una recomendación, es una orden de parte de Dios, es que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Ahora el verso 14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, esta es una situación verdaderamente importante, de vida o muerte. No es lo mismo. Porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, el Señor no puede perdonarnos. Nuestro Padre Celestial no puede perdonarnos porque es una ley que Él mismo ha puesto a través de estas palabras. Y entonces ahora, pero si te niegas a perdonar a los demás, verso 15, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús habría de enseñarles algo que no fuera cierto? ¿Por qué enseñarles y enseñarnos a todos nosotros, siglos después, a hablar con Dios llamándole Padre, si Él no lo fuera? Aquí cabe que hagamos una breve reflexión. Para que Dios sea Dios en nuestra vida, necesitamos entenderlo como Padre. Y lo repito, para que Dios sea Dios en nuestra vida, necesitamos entenderlo como Padre. De otra manera, va a ser un juez que puede ser muy severo, que puede ser muy justo, pero sin el carácter de Padre nuestro, entonces nuestra relación con Dios nunca será la correcta. Habrá quienes se pregunten por qué es que necesitamos a fuerzas entender a Dios como Padre. Y dice, habrá quienes se preguntan por qué y quizás digan, no, yo no quiero que Dios sea mi Padre, con que sea Dios es suficiente. Pero no es así. Que Dios sea Dios no es suficiente para transformar nuestra vida. Hace unos meses se puso de moda la famosa casa gris de Houston, seguramente se acuerdan. Toda una historia al respecto, pero lo significativo es que señala uno de los beneficios de una relación entre un padre y su hijo. Y si en términos humanos esto puede ser tan determinante, cuánto más no lo será en el ámbito espiritual que es eterno. Ahí lo dice el Señor, Mateo capítulo 7, verso 9. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes,
gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Qué es lo que debemos saber de la paternidad de Dios como para que la deseemos? Pues de la misma manera como estamos respondiendo aquí, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan. No es la misma confianza la que podemos tener delante de Dios adelante de nuestro Padre. Delante de nuestro Padre hay esa confianza, hay ese camino abierto para llegar hasta un punto de intimidad con nuestro Dios. Pero si Dios no es nuestro Padre, entonces hay un velo, hay así como verlo a través de un museo, a través de un vidrio. Podemos aprender lo que nos enseña el Salmo 103, en donde David expresa sus motivos para alabar a Dios con todo su ser. Y vamos a verlo. Salmo 103 nos dice así: que todo lo que soy, alabe al Señor. Todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Hace un momento estábamos cantando: en tu presencia entraré con alabanzas, con adoración. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. No es lo mismo que conozcas a Dios de una manera distante a que lo conozcamos de una manera íntima y personal. No es lo mismo. Aquí David nos está dando este testimonio de su comunión con Dios. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. La gente vive disfrutando de muchos de los beneficios que Dios le otorga y se da por bien servida, y considerando que Dios no tiene nada que ver en el asunto, que su trabajo, que su herencia, que su suerte, en fin, ¿no? Tantas cosas. Pero qué importante es que sepamos que todo lo bueno que hemos recibido en la vida y volvamos a recibir será porque Dios nos ama, porque es nuestro Padre, porque Él se manifiesta en nuestra vida como nuestro Padre. Continúo leyendo, dice: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Esto es muy importante. Perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Ahora yo quisiera preguntar, ¿cuántos enfermos piensan o pensamos que hay en los cielos? ¿Cuántos enfermos hay en los cielos? En la presencia de Dios, ¿cuántos gimen y lloran a causa de sus dolores? ¿No, verdad? Ese es un asunto propio de nuestro tiempo en esta tierra. Y aquí nos dice el Señor, por eso hago este comentario, porque esto que estamos hablando, que estamos leyendo del corazón de David para con Dios, es para este tiempo, para nuestro tiempo. Y dice, Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Una vez me preguntaba uno de mis sobrinos, decía: oye, ¿y dónde están tus arrugas? Digo, en comparativo, mi hermano, pues es una arruga. O sea, mi hermano es una sonriente arruga, a la que amo mucho. Pero por eso mi sobrino me dice: oye, ¿dónde están tus arrugas? Bueno, sí están. Claro. Bueno, dice, el Señor, dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como las del águila. Dice, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Tu defensor, tu Padre Celestial. Dice, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable.
¿No queremos que sea nuestro Padre? Está, dice, lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Es cierto. ¿Cuántas veces hacemos algo mal? Si Dios no fuera tan amoroso, tan gentil con nosotros, nos haría pedazos, nos desbarataría. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dejaríamos de existir y de ser. Dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen, fíjense el verso 11, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Quién te va a poder amar más de lo que Dios nos ama? ¿No vale la pena que Él sea nuestro Padre? Dice, pues si Él sabe lo débiles que somos. Dice, el Señor, verso 12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor, verso 13, es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Preguntaba yo, ¿por qué? ¿Qué razón querríamos que Dios sea nuestro Padre? Pues precisamente por esto, porque el Señor es tierno y compasivo con los que le temen, esto es, con los que honran su nombre, con los que obedecen su palabra. Él es tierno y compasivo, en el comparativo, como un padre con sus hijos. Así es nuestro Dios. Él sabe lo débiles que somos, se acuerda que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes, los ángeles, ustedes, los poderosos que llevan a cabo sus planes, que estén atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de los ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo que Dios sea Dios a que Dios sea mi Padre. Malaquías en el capítulo 3, no se espanten. Malaquías capítulo 3 en el párrafo 17 dice, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial, les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Qué válida la aclaración. Un hijo obediente. Qué importante es la obediencia delante del Señor. La costumbre actual es ver en cualquier foro, sea televisivo, sea teatral, sea cinematográfico, sea literario, en cualquier foro, la manera como los hijos tratan a sus padres. ¡Qué barbaridad! O sea, el hecho de que exista esa realidad no quiere decir que nosotros estemos llamados a vivir esa realidad. Amados jóvenes, jovencitas, si están viendo este mensaje, honren a sus padres, honrenlos con obediencia, honrenlos con sujeción a ellos. No se sumen a toda esa generación de muchachitos indolentes que tienen a sus padres como si fueran peor que el basurero de la esquina del cuarto.
Esa no es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y quien trate así a sus padres en lo terrenal, de ninguna manera tiene una relación de hijo con el Dios vivo y verdadero. Al contrario. Entonces dice que hace esto Dios para con los que le obedecen. La tradición nos enseñó a llamar padre a los religiosos, pero aquí Jesús muestra el celo. El Señor muestra el celo que tiene Dios por esta situación. Dice, cuando enseñó a sus discípulos y a las multitudes lo siguiente, Mateo capítulo 23, verso 9, dice, además aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. ¿Sí? Qué fuerte está esta declaración. A nadie, dice, a nadie se dirijan aquí en la tierra llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. También Pedro contribuye a nuestro entendimiento sobre la paternidad de Dios como Padre, al decir, por supuesto, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Esa es la exhortación, vivir como hijos obedientes de Dios. Hijos que no están constantemente rezongando por la palabra de Dios, como muchos hijos viven rezongando por la palabra de sus padres. No, dice, vivan como hijos obedientes, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, porque en algún tiempo así vivíamos. Hace un momento les comentaba yo que a pesar de no haber sido el mejor de los hijos, mis padres siempre nos dieron su ayuda, su abrigo, su amor incondicional, a pesar de nuestras fallas como hijos. Y dice, entonces, por eso es que reconocemos un antes y un después. Por eso reconocemos que no es lo mismo vivir sin Dios que vivir con Dios. ¿Por qué no fuimos los mejores hijos? Pues porque en otro tiempo no conocíamos nosotros a Dios. Y aquí lo que está diciendo Pedro, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos, esto es, apartados para Dios, en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Dios es santo. ¿Y por qué santo? Porque Él está en exclusividad para nosotros, sus hijos. ¿Cuándo somos sus hijos? Claro. Dice, pues las Escrituras dicen, verso 16, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzga o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Como peregrinos, dicen algunas versiones. Estamos en esta tierra de paso, ciertamente de paso. Aunque muchas veces tenemos mucho apego a las cosas terrenales y a las circunstancias terrenales, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así lo declara la Escritura. No es lo mismo tener en Dios un que tenerlo solamente como un Dios. Rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Entonces, si Dios nos corrige, aceptemos la corrección de Dios. Entendamos que es para que seamos nosotros maduros, gente madura, cristianos conscientes de quién es nuestro Dios y quién es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué pensar que la corrección del Señor es una muestra de su amor? Pues lo acaba de decir aquí el libro de Proverbios, pero también podemos nosotros ver lo que nos dice Hebreos capítulo 12 en el párrafo 5. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les habló y ustedes como
a ustedes como a hijos, él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. El Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Qué importante es entender por qué pensar que la corrección del Señor es muestra de su amor, porque nos ama y quiere que seamos ciertamente mejores personas, pero sobre todo, no solamente mejores personas para esta tierra, sino quiere que seamos irreprensibles para cuando sea el día del Señor, que no nos vayamos a quedar, como dicen, como las novias de pueblo, vestidas y alborotadas. Que podamos nosotros ser de aquellos que son levantados junto con el resto de los que creen y obedecen y honran al Señor Jesucristo en esta tierra. Que sepamos nosotros que somos parte de su iglesia, que no es un edificio de ninguna manera, sino el grupo de creyentes, la multitud de creyentes, de todas las naciones, de toda lengua, de toda región geográfica. Entonces, por esa razón, dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe por hijos. Al soportar esta disciplina divina, es el beneficio que vemos, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, dice, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. ¡Qué duro! Si Dios no te corrige como hijo, es porque no eres hijo. Dice, eres ilegítimo. Dice el verso 9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. O sea, que seamos, Dios nos quiere en exclusiva para Él. Pero si no somos santos, si no nos guardamos en exclusiva para Él, entonces no vamos a ser parte de Él. Seremos excluidos como aquellos que son ilegítimos. Y por eso es que Dios nos corrige, por eso es que Dios nos disciplina, para que aprendamos a mantenernos en unidad con Él, en esa unidad que solo es posible con santidad, con exclusividad, llamémoslo así. No puede estar mi corazón repartido entre una cosa y otra. Necesita estar completamente, como decía David, lo que leímos hace un momento, que todo mi ser te alabe. Que todo lo que soy te alabe y te bendiga. Que no tengamos ahí recovecos, ahí comprometidos con otro tipo de cosas. Bien, entonces esto es lo que decimos. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron. Dice el verso 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce, fíjense qué beneficio, la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Dice, la vida recta produce la apacible cosecha de una vida recta. ¿Quieres vivir de una manera apacible? Ten una vida recta, sin sobresaltos, sin pleitos, sin cuántas cosas vemos en las calles, terribles situaciones. Necesitamos permitir que el Señor nos discipline para que podamos ser sus hijos. Eso, si nosotros queremos ser sus hijos. No es lo mismo ser disciplinados por Dios que ser hijos bastardos, que es lo que nos dice en otras versiones estos párrafos que acabamos de leer.
como Padre, Dios nos sustenta. ¿Por qué no queremos ser hijos de Dios si Dios nos provee de todo aquello que necesitamos? Y no se trata de que vivamos en una hamaca, porque bien dice la Escritura, el que no trabaja, que no coma. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que nuestro trabajo y el fruto de nuestro trabajo será bendecido cuando nosotros obedecemos al Señor. Él nos sustenta y nos da alimento. Leíamos, podemos ver en Mateo 6, verso 25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, verso 26, los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas las preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no cosen. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Pero sin fe es imposible. Así que, verso 31, no se preocupen por todo eso diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. De los incrédulos. ¿Por qué? Porque no tienen un Padre Celestial que los abriga, los guarda, les provee de todo lo que necesitan. Vamos a seguir leyendo. Dice, esas son cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y aquí no es lo mismo. No es lo mismo estarse uno rascando con sus propias uñas. Esto es, tratando de salir adelante por tu propio esfuerzo, por tu propia astucia, y de repente te topas con pared y ya no puedes seguir más para allá y te frustras y te desesperas y ya no te alcanzó esto y ya no te alcanzó esto otro y ya se diluyó este proyecto y ya se negó el beneficio o la comisión o todo aquello en lo que vives confiado. Qué diferente saber que tenemos un Padre Celestial que nos abriga, que nos guarda y nos provee de todo aquello que necesitamos. Pero hay una condición, y la condición es que busquemos por encima de cualquier cosa, que atendamos. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás quiere decir que le des tiempo. Mucha gente quiere todo el beneficio de Dios, pero no le da tiempo a Dios. Quiere todo el beneficio de Dios, quiere que todo le salga bien, que sus hijos crezcan bien, que les vaya bien, que su trabajo les remunere bien, que el gobierno haga las cosas bien, pero no le dan tiempo a Dios. No buscan a Dios, no honran a Dios, no anhelan la presencia de Dios en su vida. Y aquí la recomendación, ¿cuál es? Dice, busquen por encima de todo el reino de Dios. Bueno, ¿y qué es buscar el reino de Dios? Pues es hablar con Dios, sabiendo que no necesito una figura, no necesito un papel para hablar con Él. Leer su palabra, porque necesitamos entender que Dios se comunica a nosotros a través de su palabra. Nosotros, al hablar con Dios, al hacer oración, al orar, no al rezar. Acuérdense de lo que dijo Jesús, de las repeticiones vanas. Es hablar con Dios,
platicar de tu corazón, tus situaciones. Ante Él abriré mi corazón, ante Él hallaré paz en mi alma. Por supuesto que sí. Pero es en esa relación, en esa condición de quebrantar mi corazón delante de la gloriosa presencia del Dios vivo, buscando su presencia, buscando en su palabra. Señor, te ruego, voy a leer un párrafo de la Escritura, voy a leer unos párrafos, un capítulo, no sé cuál sea tu costumbre de lectura bíblica o si la tengas. Si no la tienes, te animo a que la tengas. Pero para que podamos nosotros recibir todos los beneficios de Dios como Padre, necesitamos nosotros buscar por encima de todo el reino de Dios. Y es hablando con Él, es leyendo su palabra y es permitiendo que su palabra nos guíe. ¿Qué quiere decir? Actuando, ¿sí? Viviendo lo que leemos en su palabra. Y dice entonces... Dice, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Esto de vivir una vida justa quiere decir hacer lo que dice la palabra que debemos de hacer. Simplemente, no tenemos que inventar nada. Ahí está todo escrito, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, así que, verso 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Porque hoy, inclusive, como dice también la Escritura, es el día de salvación. Qué importante es que nosotros podamos confiar en nuestro Dios para todas las cosas. Para conocer a Dios como nuestro Padre, necesitamos a Jesucristo. Juan en el capítulo 14, verso 6, un párrafo muy popular en el medio de la fe, que dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si estuviéramos presencialmente, yo les diría, a ver, repitan conmigo, por favor. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, si en tu casa quieres repetirlo para que no se te olvide, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué la gente trata de llegar a Dios a través de otras cosas? A través de figuras, a través de estampas, a través de imágenes, a través de ideas, a través de humos, a través de tanta cosa extraña. ¿Por qué la gente trata de llegar a Dios por aquellas cosas que no son Jesucristo? Dice, si ustedes realmente me conocieran, dice el verso 7, si realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Por supuesto, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Cómo que lo conocemos y lo hemos visto? En Cristo, por supuesto, lo hemos visto en Cristo. La primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 8, verso 5, dice, puede que existan estos llamados dioses, puede que existan esos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses, todo esto con D minúscula, y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, con D mayúscula, el Padre. Un Dios, el Padre. Entonces, si queremos realmente disfrutar la plenitud de Dios, necesitamos conocerlo como nuestro Padre. Es imperativo conocer a Dios como nuestro Padre. A muchas gentes dirán, bueno, es que el ejemplo de mi padre terrenal fue un mal ejemplo, era un golpeador, o simplemente estaba ausente, o nunca me hizo caso, o no sé. O sea, desgraciadamente, el diablo nos ha hecho poner nuestra confianza en el hombre. Y bien dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. De alguna manera,
Cualquier persona nos puede fallar, pero el único que nunca nos va a fallar es Dios, cuando nosotros le conocemos como nuestro Padre. Y para conocerlo como Padre necesitamos ser sus hijos. Y para ser sus hijos necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Solo así podemos ser llamados y conocidos por Dios como sus hijos o sus hijas. Entonces, estábamos en Corintios capítulo 8, verso 5. Dice, puede que existan, y en el verso 6 dice, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. O sea que el que sustenta tu vida es Cristo. No es la gravedad, no es tu metabolismo, no es tu ejercicio en el gym. No, el que sostiene tu vida se llama Jesucristo y es importante aprenderlo. Si no lo sabíamos, por supuesto. Jesús intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. El capítulo 17 de San Juan es una intercesión hermosa del Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Y dice en el párrafo 22, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Ser uno, de eso se trata la santidad, ser uno con Dios. Jesús es uno con el Padre y nosotros podemos ser uno con Jesús. Nosotros podemos ser uno con Dios en esa relación de exclusividad que se llama santidad. Y dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que nos amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Y en el capítulo 10 de este Evangelio de San Juan, la Escritura nos dice, el verso 27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Por eso necesitamos a Jesucristo para conocer a Dios como nuestro Padre. Pero no nos conformemos con saber que Dios es el Creador. Necesitamos avanzar a esta comunión con nuestro Padre Celestial, porque en esa comunión está la plenitud para nuestra vida. No es lo mismo ser hijos de Dios que ser hijos del diablo. La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, verso 18, dice así: sabemos que los hijos, y ya estamos terminando con esto, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo de Dios y el hijo del diablo? En que el hijo de Dios no vive pecando, que por chambones que lleguemos a ser, por infieles que lleguemos a ser, ocasionalmente pecamos. Así es. Y no podríamos decir, nadie podríamos decir que no pecamos. Si no es de una manera, es de otra. Y siempre nos tenemos que estar arrepintiendo. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra relación con Dios no se trunque. Si no nos arrepentimos, nuestra relación con Dios se paraliza.
Y eso de ninguna manera lo queremos si es que somos sus hijos. Pero no somos gente que practica el pecado de manera profesional. Esto es, no vivimos en pecado. No vivimos realizando acciones en contra de lo que Dios nos dice. Podría llegar a ser ocasional y eso según nuestra madurez espiritual. Mientras más maduros espiritualmente hablando, menos tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos mal. Porque muchas veces eso que hacemos mal es propio de una naturaleza inmadura, una naturaleza espiritual, una naturaleza carnal. Así lo establece también la Escritura, que hay unos cristianos espirituales y otros que son carnales. Entonces, pues no hay que ser carnal. Ser carnal es digamos, el grado más primitivo del cristianismo. Un cristiano carnal. Un cristiano que todavía se deja llevar por las cosas de la carne, por las cosas del mundo, por los atractivos del mundo. También Juan en sus cartas dice, no amen al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, seguimos leyendo lo que estábamos viendo. Dice, sabemos que somos hijos de Dios. Bueno, voy a leer nuevamente el 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. No es lo mismo ser hijos de Dios que ser hijos del diablo. O Dios es mi máxima autoridad, Jesucristo la máxima autoridad de mi vida, o entonces vivo bajo la autoridad de otro, bajo la autoridad del diablo. No podemos decir, bueno, es que yo no me intereso de esas cosas. Aunque no te intereses, el hecho de que no te intereses, lo único que está afirmando es que eres hijo o hija del diablo. Y no le apagues, por favor. No se trata de condenarte, se trata de que comprendamos que solamente hay dos opciones en esta vida. O servimos a Dios, al Dios vivo y verdadero, o servimos a Satanás. Aquellos que dicen, no, yo quiero solamente servirme a mí, ya estás sirviendo a Satanás. Porque el egoísmo es un pecado que proviene directamente de la obra de Satanás en la vida del ser humano. Entonces, necesitamos considerar esto, y este mensaje no es para condenar a nadie. De hecho, ahorita hacemos un breve paréntesis para ti que nunca le hayas confesado a Jesús o nunca le hayas entregado tu vida al Señor Jesucristo. Por favor, antes de que concluyamos este tiempo, te invito a que hagas conmigo una oración, una declaración de fe, para que entregues tu vida al Señor y Dios empiece a hacer una obra poderosa dentro de ti. El asunto con Dios no es aquí en la mente, el asunto con Dios es acá dentro en el corazón. Es ahí donde Dios se establece para transformar nuestra vida. Entonces, si tú quisieras entregarle tu vida al Señor, ser hijo de Dios, ser hija de Dios, que puedas entender a Dios no solo como el Dios del universo, creador de todo, sino como tu Padre que te ama, que te guarda, que te protege, que te provee de aquello que necesitas, que te oye cuando estás en aflicción, que se goza contigo cuando estás disfrutando de las victorias que Él te ha dado. Por favor, repite conmigo estas palabras de manera que tú misma las puedas escuchar. Diles, Padre, en esta hora reconozco que te necesito. Reconozco que quiero una relación de hijo, de hija contigo. He oído de ti como el Dios poderoso. He creído en ti quizás a lo largo de mi vida únicamente como eso, como el Dios creador del universo, pero no te conozco como mi Padre, y que te quiero conocer como mi Padre celestial. Y por eso, Señor, en esta hora te ruego que me perdones de todo lo malo que yo haya hecho, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia.
con esa preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesucristo, te entrego mi vida, abro mi corazón a ti y te recibo hoy como el Señor, la máxima autoridad de mi vida. Y te recibo como mi único Salvador, entendiendo que solo tú intercedes por mí delante del Padre Celestial, que ahora es mi Padre. Te ruego, Padre, que me llenes con tu Espíritu Santo y que pueda yo comprender tu palabra, que pueda yo vivir tu palabra y por tu palabra, y que tenga yo esa libertad y ese poder para vencer todo aquello que el enemigo quiere traer en contra de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración. Los animo a seguir interesados en lo que Dios tiene. Este es el principio, pero después de este principio hay muchísimo más que el Señor quiere saber, que el Señor quiere que sepamos. Entonces les animo de todo corazón a que consideren los materiales que les hacemos llegar a través de Facebook, a través de otras redes, que puedan ustedes contar con esa ayuda, con ese apoyo de nuestra parte. Y por supuesto, sabemos que pues Dios quiere hablar a nuestra vida y lo hace a través de todas aquellas personas que están disponibles para Él. De manera que estamos a sus órdenes. Felicidades, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, concluyendo, decíamos de la primera carta del capítulo del apóstol Juan, capítulo 5, dice, verso 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado bajo el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Sabemos que el Hijo, repito, verso 20, sabemos que el Hijo, ¿cuál? Jesucristo, nos ha dado entendimiento, dice, ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. El Dios verdadero, nuestro Padre Celestial. Ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Queridos hijos, escribe Juan, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Amén y amén. Pues gracias a Dios que podemos entender efectivamente que no es lo mismo. Y no es lo mismo para nuestra vida el que conozcamos a Dios de una manera general, universal, llamémosle, a que lo conozcamos como nuestro Padre. Verdaderamente no es lo mismo. Al principio comentaba yo alguna relación quizás de los hijos con los padres que aún los conservan, pero que no los atienden. Amigo, amiga, si es tu caso, yo te ruego que lo consideres delante del Señor y que pongas esta relación con tus padres delante del Dios vivo y le pidas que Él te ayude a entender cuál debe de ser tu actitud correcta para con tus padres en esta tierra. Sabemos que quienes honran a sus padres, a su padre, a su madre, serán de larga vida sobre esta tierra. Es uno de los beneficios. Y Dios ofrece también que todo le saldrá bien a quienes los honren. Por eso es tan importante que en esta hora, si hubiera una situación, una condición de desapego, de desatención, de distanciamiento con tus padres terrenales, que lo consideres delante del Señor de una manera seria, objetiva, porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida, pero también Dios quiere bendecir la vida de tus padres a través de ti, a través de ti, a través de tu acercamiento, de tu honra, a través de tu cariño o de tu servicio, inclusive si ellos están mayores y empiezan a tener
algunas limitaciones en su vida diaria. Por esa razón es importante que no dejemos de oír lo que el Señor nos dice. No es lo mismo. Y bueno, con respecto de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, si tú nunca has tenido esta certeza o esta libertad de entender a Dios como tu Padre, si cuando oras le dices Dios y no le dices Padre, puede ser muy, muy simbólico, muy, muy significativo de que en tu corazón a lo mejor piensas que Dios no es tu Padre. Alguna interferencia pudiera haber ahí. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que todos tengamos esta libertad de entender y aceptar que Dios es nuestro Padre y como Padre Celestial nos ama y nos provee de todo lo que necesitamos y aún nos corrige si es necesario. Claro que sí, pero necesitamos quitar toda barrera de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para que lo podamos disfrutar así. Así es de que oremos, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y por permitirnos considerar en este día si realmente te entendemos como Padre nuestro. Que así como enseñó Jesús a sus discípulos a hablar contigo, no de una manera ceremoniosa, sino de una manera cercana y próxima, sabiendo que tú nos amas entrañablemente, porque incluso desde que tú nos diste vida, Señor, tú sembraste nuestra vida, tú nos formaste aún en el vientre, Señor. Tú nos amas, nos conoces perfectamente desde antes de la fundación del mundo y nos has amado y nos has dado la oportunidad de la existencia, Señor. Y cualquier cosa, Señor, que en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, nos haya impedido poderte ver, poderte disfrutar como nuestro Padre, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Cualquier mal ejemplo, cualquier enseñanza equivocada, cualquier experiencia desagradable de nuestro Padre terrenal, la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, declaramos en el nombre de Cristo que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos y venimos a tus brazos, Señor, y permitimos que tú nos abraces y que tú nos levantes y nos protejas y nos ayudes y nos consueles en todo aquello, Señor, que sea necesario y que nos fortalezcas y nos animes para que alcancemos nuestras alturas en esta vida. Te amamos, Padre, te amamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias por manifestarte así a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Muy bien, pues habiendo considerado que no es lo mismo, pues nos vamos a despedir de nuestra transmisión en el Facebook. Les agradecemos mucho su compañía. Que Dios los guarde, los proteja, los bendiga. Y primeramente Dios, nos veremos el próximo domingo a través de esta misma señal. Que Dios los guarde, los amamos. Gracias. Gracias, Jesús, por esta conferencia. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque las atesoramos en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlas en práctica, Señor. También te pedimos, Señor, que tú bendigas todas las fuentes de ingresos, Señor, todas las fuentes de provisión para nuestra casa. Te rogamos, Padre, que bendigas nuestros trabajos, que nos ayudes a prosperar, a ser tierra deseable, Señor, a bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, bendice estos diezmos y estas ofrendas que ponemos delante de ti y te rogamos que se multipliquen y que puedan ser usadas para el propósito y fin que tú tienes pensado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás.
escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. En manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.